En esta ocasión quiero contarles cómo recibí al cónyuge pródigo, cómo fue nuestra reconciliación. Inicio compartiendo con ustedes el libro de Lucas, el capítulo 15 del 11 al 32. Muchos ya lo hemos leído, muchos lo conocemos, que es la parábola del hijo pródigo. En resumen, el hijo pródigo es aquel que salió de casa, aquel que salió de su refugio, de su lugar de paz y seguridad, del lugar que le correspondía para ir en pos de lo que ofrecía el mundo, malgastando todo aquello que le había sido dado en bendición y derrochándolo de manera desenfrenada. Si bien la parábola habla de un padre y un hijo, esta enseñanza es para todos, todo aquel que ha salido al mundo, que ha dejado su bendición, que ha salido a malgastar aquello que había recibido por bendición. Si bien la parábola habla de un padre y un hijo, este mensaje es para todo aquel que hace lo mismo, que derrocha en el mundo y por el pecado la herencia divina que el Señor ya le ha entregado. Cuando volví a leer este pasaje en medio de mi proceso, lo acomodé a mi situación, a lo que yo estaba viviendo. Y me imaginaba a mi esposo malgastando su libertad, malgastando su imagen, su dinero, su valor, su salud. Sentí lástima por él, por lo que el mundo estaba haciendo y por lo que el enemigo estaba haciendo en él, en su vida, y no se daba cuenta. Dice la palabra, cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Esto lo llevo al plano, en mi caso, donde desde mi óptica, donde el hombre se va detrás de una falsa felicidad, detrás del placer de la carne. Al principio, el enemigo experto en espejismo le ofrece ese escenario. No es libertad, es libertinaje. Ya que el pecado se disfraza de aquello que es su necesidad, su debilidad o su frustración, y haciéndoles creer que en el pecado encontrarán lo que les va a hacer feliz. Pero mi gente, el enemigo no tiene la función de dar felicidad a nadie. Él vino a robar, matar y destruir. Él es un engañador. Quiero que tengas eso muy claro y metidito en tu mente para aquellos. Pero yo los veo felices, pero ellos son felices, pero ellos en las fotos, pero ellos en la calle, pero tal. No, el enemigo no le da felicidad a nadie. Y si el enemigo sacó a tu esposo o a tu esposa para meterla en pecado, tenlo por seguro que no le va a premiar con felicidad. El enemigo, luego de salir triunfante en su primer nivel, es decir, lograr hacerlos caer en la tentación y consumar el pecado, les lleva al siguiente nivel. Es decir, es cuando ellos ya se encuentran atrapados en esa red y no pueden salir. Allí empieza el enemigo a burlarse de ellos, a burlarse del pecador. Dice la palabra, ¿verdad?, que al hijo pródigo ya no le quedaba nada de su dinero, ya no le quedaba nada de su sustento. Ellos, los esposos, también se quedan sin sustento, y no estoy hablando de la cuestión económica, estoy hablando de ese sustento primordial para todo ser humano como es el Espíritu Santo de Dios. Y empiezan ahí a vivir esa fase de necesidad espiritual. Están débiles en la fe, están de espaldas a Dios. Por eso están de espaldas a su hogar, a su esposa y hasta a sus propios hijos. Creen que lo que hacen está bien, no entienden. Creen que son felices y aunque estén pasando dificultades en cualquier área, ellos no dan su brazo a torcer. Pero en una etapa, ellos llegan a vivir una vida de confusión, llegan a vivir en un completo infierno. No es una vida feliz, pero recuerda, ellos están llenos de orgullo y no te lo van a dar a entender, no lo van a demostrar. Ellos salieron con ímpetu de casa, te dijeron no te amo, no quiero saber de ti, yo estoy enamorado allá, yo soy feliz allá, me voy. Cuando llegan y se dan de narices con esa situación que el enemigo después les descubre, ¿qué van a hacer? No van a regresar a casa a decir, tenías razón. 15. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. ¿Quién era el hijo pródigo antes de irse al mundo? Un joven de casa, con un hogar bonito, con comida en la mesa,
con atención y cuidado de sus padres, con un lugar seguro donde recostar su cabeza. ¿Qué le tocó vivir luego que salió de casa? Y luego del placer, porque al inicio es placer, lo que pone el enemigo, un espejismo. ¿Qué le tocó vivir luego de ese placer, luego que ya no tenía nada? Le tocó cuidar cerdos. Y dice que su necesidad tan grande era alimentarse, tenía hambre. Y quería alimentarse aunque fuera de la comida de los animales, pero ni aún así pudo conseguirlo. ¿Quién era nuestro esposo antes de salir de casa? ¿Quién es nuestro esposo? Es el sacerdote del hogar, es nuestra cabeza y en orden jerárquico su cabeza es Cristo. Es el líder del hogar, es el que tiene honra porque así Dios lo estipuló. Dios lo escogió para ocupar ese lugar en el hogar. Me recuerda a Sara cuando ella, al dirigirse a su esposo Abraham, ella le decía, mi Señor. Ella no le decía Abraham, no le decía mi amor, mi vida, le decía mi Señor. No quiere decir que como le digamos a nuestro esposo esté mal, aclaro, sino que me causa mucha curiosidad ese nivel de respeto que había entre ellos o de ella hacia él, mi Señor, en demostración de respeto y sujeción a esa autoridad. Pero, ¿en quién se convierten nuestros esposos cuando salen de ese lugar seguro que es el hogar que les entregó Dios? De ese lugar que los mantenían seguros, protegidos y revestidos de la gracia de Dios. Ese lugar de honra, ese lugar de respeto, ¿en qué se convierten? Se van a ese lugar que es un espejismo y que en realidad es un corral de cerdos, como lo dice la palabra, lleno de porquería, de lodo, de suciedad. Allí empiezan a experimentar vacío en su corazón, esa intranquilidad, esa inseguridad. Pero recuerda, hay orgullo en él, hay orgullo y vergüenza en ella. No hay reconocimiento de su error y por ende no hay arrepentimiento aún, lo que les impide salir de esa vida de pecado. Cuando dice la palabra en el versículo 16, y él deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Represento esta parte como esos esposos que no tienen quien ore por ellos. Así es, no tienen quien se apiade de su alma e interceda por su salvación. Esos esposos que cuentan con una esposa que no ha entendido, que aún está cegada por el dolor de la traición, por el orgullo de haber sido humillada y por la falta de firmeza que impide levantarse, y prefieren seguir arropadas de dolor, de llanto y otras veces de ira. Esa esposa que solo piensa en ella, en lo que vive, porque él es feliz allá, porque él disfruta, porque él goza. Esa persona cree firmemente que el diablo da felicidad y que Dios no quiere o no puede transformar una vida. Una esposa que no quiere meterse con Dios para entender su palabra, su propósito y su voluntad en el matrimonio. Esa esposa que espera que todo cambie por arte de magia, porque ella no es capaz de vivir ese proceso caminando con ampollas en los pies, con las rodillas raspadas y hasta agotada de luchar, pero con la satisfacción que es mi esfuerzo, que ese esfuerzo traerá recompensa. Ese hombre, esa mujer está solo en la trampa que le puso el enemigo, en esa fosa que cavó el enemigo y él cayó con los ojitos vendados, como un niño cuando va detrás del dulce, tal cual. El 17 dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras que aquí yo me muero de hambre. Sí, señoras, aunque no lo crean, ellos también tienen momentos de lucidez, momentos donde Dios les permite pensar, ¿qué estoy haciendo? Y algunos dirán, escribirán, el mío no, es que el mío se ve feliz, es que el mío, wow, sube fotos con la otra, no, el mío camina las calles con la otra agarrado de mano, el mío se ve feliz.
Te invito, por favor, que veas y vuelvas a ver estos videos las veces que necesites, pero antes pidas discernimiento para entender, por favor. Pero es que además, ¿sabes por qué el tuyo no? Porque no oras como debe ser, no luchas, no te metes en restauración primero por tu vida. Porque lo único que quieres es que le vaya mal con la otra y que vuelva pronto a casa. Queremos saltarnos etapas de la restauración matrimonial. Como les dije en uno de los primeros vídeos, para que haya restauración matrimonial, primero tiene que restaurarse la vida del que queda luchando. Luego, a través de nosotras que quedamos luchando, se restaura, el Señor restaura la vida del pródigo. Luego hay una reconciliación y después de la reconciliación es cuando viene la restauración matrimonial. Son etapas que todas debemos quemar. Aunque nos duela, aunque no entendamos, aunque nos cueste. Mi gente hermosa, la intercesión de nosotras por nuestros esposos es la oración más fuerte que hay. Nosotras, las esposas, los esposos, somos los canales que Dios usa, siempre y cuando ese canal no tenga obstáculos que impidan que fluya ese mover de Dios para llegar hasta tu cónyuge. Sabes, en mis oraciones siempre enviaba los ángeles de Dios a ese lugar donde residía mi esposo en ese tiempo. Le pedí al Señor que ministrara su corazón, que mientras dormía le hablara en sueños, le hablara a su alma. En mi oración le enviaba ángeles protectores, le enviaba ángeles ministradores y le enviaba ángeles guerreros que cortaran cabeza a todo demonio que estuviera viviendo con él en ese lugar y que impidieran que llegara la ministración a su alma. Ojo cómo oras. La propia palabra dice que el pecador no tiene paz. Dice que el impío se asusta hasta cuando una hoja cae, que no vive seguro. Pero si en tu corazón hay ira, hay dolor y hay falta de perdón, por mucho que ores, tu oración va a ir con estorbo, porque va a ir llena de todo esto y no va a llegar a alcanzar ni siquiera el techo de la casa. No va a llegar a los pies del trono del Señor. Yo oraba con versículos bíblicos, me sometí a la palabra, hacía viva esa palabra, la convertí en rema para mi vida, para la vida de mi esposo, para mi matrimonio, porque en mi corazón había esa firme esperanza y mi objetivo era que no se perdiera esa alma. Porque ¿sabes a dónde va el pecador si se muere y no se arrepiente? Y yo no quería que eso pasara. Le pedí al Espíritu Santo que le hablara en sueños, que le revelara, que tuviera un nuevo encuentro con Él, que le convenciera de pecado, de juicio y justicia, porque la palabra lo dice, solo el Espíritu Santo puede transformar una vida. El hombre no transforma la vida de otro hombre. Y mi oración como esposa era la mejor intercesión. Yo como esposa tengo el derecho legal sobre mi esposo, sobre mi matrimonio. Yo puedo orar por ti, yo puedo orar por tu matrimonio. Eso es intercesión. Pero el canal directo eres tú, la esposa. Recuerda lo que dice la palabra. Esposo y esposa son uno. Yo puedo orar por ti, que Dios te dé sabiduría, te dé entendimiento, te dé fortaleza, pero yo no puedo entrar más allá porque no conozco tu vida, no conozco la vida de tu esposo, y por mucho que me cuentes lo que ha pasado, cómo han vivido, esto es algo que solo entre tú y Dios, porque conoceré o tendré una idea de lo que me comentes, pero solo Dios sabe en realidad ¿qué hay en tu corazón que necesites sanar, cortar, entregar? Porque muchas veces ni nosotras mismas lo sabemos. Y eso que está ahí, que no hemos entendido que está, es lo que nos sirve de estorbo para que nuestra oración no sea respondida. No sé si en tu vida, en tu casa, hay puertas abiertas al enemigo, puertas que hay que cerrar y que no te has dado cuenta, y por eso pasan tantos años y no ves restauración.
Tu restauración matrimonial no depende del pastor, no depende de la iglesia, no depende de una persona que te guíe, no depende de mí. No te aferres a una persona. Es tu matrimonio, es tu bendición y tú eres la que debe pararse en la brecha por lo que te dieron a ti a cuidar. No necesitas aferrarte a nadie, no necesitas aferrarte a un grupo, no necesitas aferrarte a una persona que conoces a través de las redes para restaurar tu hogar. Solo necesitas a nuestro Dios poderoso porque Él es el único que hace milagros. ¿Qué debes hacer? Toma los testimonios, haz estudios, toma las experiencias de otro como base y ponlas en práctica. Siempre les he dicho, yo hago estos vídeos basado en mi restauración, en mi proceso, en lo que viví, en mi experiencia personal, en lo que entendí a través de todo ello. Los comparto lo que aprendí con ustedes, pero no quiere decir que tal cual como lo viví, lo vas a vivir tú. Tal cual como fue mi proceso, va a ser el tuyo. Agarra el mensaje. Agarra de aquí lo que te va a edificar y ponlo por obra, ponlo por práctica. Los consejos, los ejemplos, las estrategias. El versículo 18 dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Cuando el pródigo toma la decisión, no es nada fácil para él, puesto que el enemigo no se rinde y no lo hará. Siguen con cuerdas, con ligaduras, entre ellas la ligadura sexual, que es la más fuerte que hay y la más difícil de romper. La palabra lo dice, cuando se echan con una ramera se convierten uno con ella. Esas son ligaduras que aunque sepan que les va mal, que allá no son felices, que allá no están bien, esas ataduras, esas ligaduras no les permiten así de fácil salir. Porque hay una lucha en los cielos por esa alma. Por un lado está tu oración, tu intercesión, tu guerra, tu lucha por rescatar el alma de tu esposo, de tu esposa. Pero por el otro lado también está el diablo y todos sus demonios y todos sus títeres que él usa, también peleando por esa alma, queriendo que se quede, queriendo destruirla, queriendo matarla. Y es que cuando el enemigo siente que ya está perdiendo esa batalla, entonces saca sus otras artimañas a través de la mujer extraña o busca cualquier argumento para retenerlo. Por tal motivo nunca debemos bajar la guardia. No sabemos en qué momento el Señor rompe esas ataduras, en qué momento quema ese yugo, en qué momento caen las vendas de sus ojos y vuelve ese esposo en sí, vuelve esa esposa a recobrar su capacidad de pensar, de entender, de reflexionar. Cuando el hijo pródigo dice, ya no merezco llamarme tu hijo, ese hijo está reconociendo con humildad su error y a la vez la bondad de su padre y la capacidad de su padre para perdonarlo cuando él regrese. En muchos casos, el esposo no se atreve a regresar, además porque la esposa no ha demostrado cambio, no ha demostrado una transformación en su vida. ¿Qué dice él? Si yo regreso me hará la vida de cuadritos, no voy a ser feliz allá tampoco, no me va a perdonar, no ha cambiado. Por eso, cuando tengas esa oportunidad, cuando llegues ya a ese nivel, trátalo con amor, con respeto y con honra, aunque no lo merezca. No lo estás haciendo por él, lo estás haciendo porque entiendes que tú eres esa esposa sabia que edifica su hogar y porque estás siendo obediente a Dios. Que él sepa que en ti encontrará apoyo para su restauración personal también. Todas quisiéramos que ellos regresaran ya transformaditos, ya pulcros, ya convertidos en pastores y en hombres de testimonio. Pero no, señoras, en muchos casos nos toca continuar el proceso ya de la mano de ellos, buscando y ayudándoles a su propia restauración. Como digo yo, no por compararles a ellos, ojo, sino la situación. Cuando tú recoges un perrito de la calle, ¿qué haces al llevarlo a casa? Bañarlo, quitarle las pulguitas, las garrapatas, darle buena comida, curarle las heridas, llevarlo al veterinario si es necesario, ¿verdad? Darle
vitaminas, qué sé yo, todo aquello que necesita ese nuevo integrante que no tuvo en la calle. Y sabes, mientras el perrito se acostumbra a estar en un hogar, a estar encerradito, a tener gente ahí encimita de él, mientras se acostumbran a esa situación, toca estar muy pendientes, ¿verdad? Para que no se vuelvan a escapar. ¿Por qué? Porque la calle los sigue llamando. Muchas veces toca así con el pródigo, seguir en oración por la limpieza de su alma, hasta que ni una pulguita quede por ahí escondida. Y eso lleva tiempo, y eso requiere mucha paciencia, mucho entendimiento, y seguir metidas en la brecha con Dios, porque no puedes bajar la guardia porque ya me reconcilió, ya volvió a casa, porque ya dejó aquella. Acuérdate que el diablo sigue al acecho, y toda esa nueva situación es una prueba más también para nosotras. Por favor, pásala, porque si no, la siguiente prueba puede ser más difícil. ¿Pero cómo? Poniendo en práctica todo lo que aprendiste mientras caminaste en el desierto sola, todo lo que Dios te enseñó. Muéstrale a Dios en qué te convertiste, que te convertiste efectivamente en una mujer sabia, no la necia. La necia ya no vive en ese cuerpo. Esa etapa para ellos también es dura. Regresar a casa con miedo, con vergüenza, humillados, con sentimientos de culpa, de no merecer perdón. Si quieres recuperar tu hogar, no lo empujes a la calle nuevamente. Versículo 20. Así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Y aquí ya entro un poco más a contarles qué hice yo cuando regresó mi esposo a casa. Dice la palabra, todavía estaba lejos cuando su padre le vio, y sintiendo compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos. Estaba lejos, pero ya se veía. Me encanta esa frase. Ya se divisaba su regreso. Fueron momentos cruciales para mí, no lo voy a negar. Yo ya había sanado mucho, ya sentía que lo amaba más, que lo amaba a la manera de Dios. Porque en un principio, cuando yo quedé sola, la verdad es que convertí mi casa en casa de soltera. Pero al pasar el tiempo, y gracias a mi Dios que me permitió entender, volví por fe y obediencia a colocar las cosas en su lugar. Las fotos que tenía con él yo las había guardado, las tenía en una caja, las saqué, las puse en mi mesita de noche, en el salón. Su ropa volvió a su lugar en el armario, su sitio en la cama. Yo feliz dormía en la cama como la estrella de mar, ocupando todo ese espacio. Pero luego entendí, no, yo tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. Este no es solo mi lugar, aquí le pertenece también a mi esposo. Acomodé su almohada, acomodé su espacio. Y en las noches, al dormir, abrazaba la almohada, le daba besos a su foto y siempre le decía, amor, este es tu lugar, te está esperando, tú perteneces aquí, esta es tu cama, este es tu lecho matrimonial. Hasta mañana, mi amor, y a dormir. Recuerda que si la palabra tiene poder, imagínate el poder de la oración y la gratitud. Gracias, Señor, yo sé que tú aligeras sus pasos. Yo sé que tú le darás entendimiento y pronto va a estar aquí en el lugar que le corresponde. Durante el día, durante la tarde, durante la noche, declaraba palabras de bendición, profetizaba su regreso. Ese tiempo estaba lejos, pero ya se veía su regreso, como dice la parábola. Por lo cual saqué de mi mente su pecado y me enfoqué en lo que Dios estaba haciendo en mi vida y en la de Él. Ya estábamos hablando mucho por WhatsApp, ya nos reíamos, coqueteábamos, nos hacíamos bromas, ya digamos nuestra relación era una bonita amistad. Salíamos casi de la pandemia y ya había invitaciones a almorzar, a cenar, a ver una peli juntos. Volvimos a vivir y a recordar ese noviazgo, esas maripositas en el estómago. Y claro, no era fácil, él aún vivía lejos, pero
Yo sé que el Señor ya estaba acomodando todo. Yo no lo presionaba. Yo le evangelizaba con prudencia también. Yo le aconsejaba como una amiga, sin tocar tema puntual de aquella mujer, de su situación. Recuerden, para mí ella no existía en mi vida ni en mi matrimonio. Yo a él le transmitía lo que había dentro de mí y lo que él necesitaba, como era paz, seguridad, amor verdadero, perdón. Y eso hacía que cada vez que nos veíamos, él no quisiera dejarme, pero las cosas en el tiempo perfecto de Dios. Mi estrategia, como siempre, pensaba: ¿qué está viviendo él? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué le puedo ofrecer yo en este momento? Siempre le oraba al Señor: Señor, úsame, dame gracia, dame sabiduría, dame dominio propio. Dale, como dice la palabra, échale sal a esas palabras para que puedan llegar con sabor a su corazón. Me decía en mi mente siempre: Rosy, no le hables como esposa. Recuerda que eres su amiga y ante todo una ministra de Dios que tiene que rescatar esa alma. Y a él lo veía como esa alma efectivamente que el enemigo quería destruir. Lo veía indefenso, lo veía aporreado cuando vienes de una pelea donde te han dado un palizón. Has salido de la cárcel del pecado, de ese foso cenagoso. Eso me ayudó a ser neutra y no caer en la trampa del enemigo, de presionarlo, de hacerle reclamos, de hacerlo sentir mal. Había muchos momentos que me tocaba respirar profundo, una sonrisa en mi cara y aunque un nudo en la garganta, porque en medio de su confusión y lentitud para tomar la decisión definitiva, me tocó escuchar cosas que no quería. Pero pasaba cada prueba, ¿sabes? A veces con sus palabras, sin mala intención, me hacía sentir como esa pera de los boxeadores, ¿sabes? Que siempre vuelve a su lugar aunque le den un puñetazo. Era duro. Bueno, así me sentía en mis emociones. Pero debía sujetarlas a Cristo. Debía pasar esa prueba. El Señor la pasó y fue, no tiene comparación lo que Él sufrió, lo que Él padeció con lo que pasamos nosotras. Me mantuve firme, me mantuve mi mente atada, mis pensamientos atados a la voluntad de Cristo, porque sabía que el enemigo lo que quería era darme más duro para que yo desfalleciera, para que yo allí, cuando ya faltaba poco, yo renunciara, yo me equivocara. Yo con mi vestido de ministra, estoy hablando desde el punto metafórico, con mi vestido de amiga, le decía: te entiendo, claro que te espero, sé que no es fácil para ti, no te preocupes, aquí estaré. Eso hacía que él viera en mí otro carácter. Eso hacía que él viera en mí una mujer en la que podía confiar, en la que podía hablar y desahogarse, ser honesto conmigo y al tiempo escuchar mis consejos. Dios conocía mi corazón y sabía que yo no buscaba un trofeo, no buscaba ganarle a la otra, mostrarle al mundo que yo gané o burlarme de esa otra mujer. No. Dios sabía cuánto le amaba a mi esposo y deseaba lo mejor para él, al punto de renunciar si me tocaba, ¿sabes? Creo que eso lo comenté en uno de los vídeos. Sí, fue en el vídeo de la restauración. Por aquí les dejo el enlace por si no lo vieron. Allí les compartía que mi esposo pasó un gran tiempo en depresión. Quería morirse, él no encontraba salida, tenía muchos miedos, sentía vergüenza, sentía dolor y no se perdonaba por lo que me había hecho. Cuando yo me enteré de eso, me enteré por las redes porque empezó a subir muchas cosas feas de una persona cuando quiere acabar con su vida. Y yo lo que hice fue orarle a Dios, me postré de rodillas y le decía: Señor, no permitas que el enemigo acabe con su alma, no permitas que el enemigo destruya su vida. Si me toca renunciar a él, yo prefiero saber, aunque no esté conmigo, aunque no esté a mi lado, prefiero saber que está vivo, aunque esté lejos. Dios sabía que era amor de verdad. Y bueno, ya él empezaba a ver cambios en mí, ya él sentía paz conmigo. Venía a casa
Y cuando llegaba la hora de marcharse, no quería irse, le costaba y bueno, eso fue haciendo también que ya él contemplara en adelantar su regreso a casa. En ese transcurso tomó la decisión definitiva de terminar aquella situación, lo hizo, habló con aquella persona y cortó de raíz esa relación. Dice la parábola que cuando el padre vio llegar a su hijo, se alegró, lo abrazó, lo besó. Así tal cual sentí e hice con mi esposo cuando llegó a casa para quedarse y nunca más salir de mi lado. Recuerdo que cuando él se fue, me asomé por la ventana, lo vi marcharse sin mirar atrás. Sé que iba con una gran sonrisa, iba con una gran ilusión y dispuesto a todo por su supuesta felicidad. Yo en la ventana con lágrimas y con el corazón partido. Pero cuando regresó, por esa misma ventana me asomé y lo vi venir de frente. Su rostro lleno de lágrimas de felicidad, sonreía al verme, pero también era un rostro de arrepentimiento, de culpa, de vergüenza. Yo volví a llorar, pero esta vez miré al cielo y le dije: gracias, Padre, tu tiempo es perfecto. Tú ganas todas las batallas y por eso yo estoy orgullosa de pertenecer a tu ejército. Y efectivamente, cuando llegó a mi puerta, sonreí, lo abracé y lo besé. El versículo 21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo. Ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el becerro cebado y matadlo. Vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y le hemos encontrado. Aleluya. Y comenzaron pues a hacer fiesta. Pues te cuento que cuando mi esposo entró a casa, lo llevé directico a nuestra habitación y ¡fua! Sorpresa. Le había decorado la habitación con un cartel grande que le decía: bienvenido a tu hogar. Le había preparado muchos regalos, estaban pues en la cama y le coloqué nuevamente su anillo. Mi esposo lloró como un niño. Me dijo que no merecía tanto amor, me decía que no merecía ese recibimiento después de tanto daño que él me había hecho, que yo no merecía un hombre como él. Pero yo le dije: este hombre que llegó a mi vida nuevamente, que trajo el Señor, es el hombre con el que yo me casé. Es el hombre que Dios me regaló. Te amo como Dios me enseñó a hacerlo y te he perdonado. Este es el principio de lo que Dios hará con tu vida, con mi vida, con nuestro matrimonio. Por tu valentía, por tu obediencia y por volver a sus pies. El versículo 25 dice: entre tanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Y el criado le contestó: tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el becerro cebado, porque ha venido sano y salvo. Tanto irritó esto al hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. Él respondió a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro cebado. El hermano mayor representa a aquellas personas que nunca entendieron por qué luchabas por ese hombre que te traicionó, que no te apoyaron, esas personas que hasta pensaron que no tenías dignidad, que no te valorabas, que no merecía la pena perder tiempo en recuperar tu matrimonio. Y esas personas que luego de ver el milagro aún dicen: esta fregada, ¿cómo lo perdonó? Le va a traicionar otra vez, los hombres no cambian, el que la hace una la hace 1000 veces, etc. Pero hay que entender que el que no se ha encontrado caminando en el desierto con Jehová Dios, no lo entenderá.
El 31 dice, el padre le contestó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y la gloria para Dios, rescatamos un alma. Si hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, claro que también hay fiesta en casa, hay que recibirlo, porque es una persona que con su valentía, su obediencia, después de pasar toda esa vida de dificultad afuera, aunque aparentemente el diablo nos hacía creer que vivía en gozo y felicidad, vino, como les decía, después de haber peleado también una dura batalla. Ese varón volvió a ocupar el lugar que estaba vacío en su casa, en su hogar. Vuelve a recuperar su posición ante Dios, ante su familia y ante el mundo. Vuelve a dar testimonio del poder de Dios, de ese Dios que hace milagros. Y bueno, hasta aquí fue el proceso de nuestra reconciliación. En el próximo video les estaré contando cómo fue ya nuestro proceso de restauración, otro camino duro por recorrer, pero esta vez juntos. Creemos que es más fácil, pero no lo es. Las pruebas son igual de duras o hasta más, creo yo. Pero de la mano de Dios, porque ya cerramos puertas al enemigo y ya en nuestro hogar solamente ángeles de Jehová recorren la casa. Dios te bendiga grandemente. Sigue luchando, que si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Si Dios restauró mi matrimonio, también restaurará el tuyo. Sabes lo que tienes que hacer.